Bueno, ¿todo bien? ¿Pudieron ver las clases? Primero que nada, ¿les quedó algo pendiente de la guía anterior? Que la otra vez no habían logrado avanzar mucho. En la práctica 4. No. No, yo hasta ahí llegué. Ok. Nicolás, somos poquitos, así que... Yo creo que no. Igual de última te digo, pero Oh, hasta donde me acuerdo no. está bien, perfecto. Bueno, ¿y pudieron ver las clases? De, la de simulación y la de introducción a la serie de tiempo. Yo sí. Ok, Simulación sí, y no terminé con series de tiempo. ok. Bueno, entonces arrancamos por simulación. No sé si hay alguna duda teórica o bueno, los ejercicios son poquitos, pero bueno, igual si hay alguna duda teórica o con los ejercicios. O si no pudieron avanzar con la, o si no avanzaron con la guía. Así última. Oh, Sí, yo sí tengo una duda, perfecto. Encima, Con el punto 4 de simulación. las integrales. Sí. Yo en el A, el resultado exacto lo hice con la calcu. Ok, está ¿Sí? bien. Y después lo que hice, bueno, lo simulé con R y me dio aproximado. Está bien, o sea, eso supongamos que está bien. O sea, ¿y qué hiciste? Porque era en base a bueno, 100.000 números aleatorios con distribución normal 0,1, este fue el 4. Tenían distribución normal en base a esos. Había que aproximar, usando el de los grandes números, la integral entre 0 y 1, medida la menos x cuadrado sobre 2. ¿Qué hiciste ahí? ¿Cuál fue el razonamiento? No, yo primero la cálculo me resuelve la integral sola, así que ahí saqué el resultado. Eso seguro, pero obviamente Y el ejercicio era hacerlo después usando simulación. sí, sí. Con R, no me acuerdo bien, ahí te digo, contame. Sí, sí, tranquilo. Así de paso repasamos un poco. Ahí me fijé. Sí, había puesto la función usted la que dice R normal, le puse 100.000 para que me tire 100.000 números en la distribución de la normal. Ok, eso para generar los números, ¿no? Sí, Eso se hace con sí, sí. norm, norm 100.000. Eso te va a tirar 100.000 con 0,1. Si le ponen parámetros, además le cambiarían la esperanza y la varianza, pero no hace falta. Bueno, y después, ¿cómo pensaste esto? Después lo que hice fue sacar lo pasé a probabilidad, armé un vector nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Claro, o sea, agarré y puse, tipo eso lo nombré como un vector, Ok. y después creé otro vector que me tire la probabilidad de todo eso, o sea, de cada uno. La probabilidad La de, distribución, la distribución creo que era, la probabilidad de cada uno sí. de Y eso después lo que hice fue, sí, después lo que hice fue ese vector nuevo que armé, lo puse en la fórmula, puse exponencial elevado a la, y donde dice x reemplacé por el vector. acá. Sí, Estoy pensando. Después pásamelo, porque les digo cuál es la idea que me parece más sencilla, porque acá esto, o sea, y que viene con usando la ley de los grandes números. O sea, ¿en algún momento hiciste un promedio? no, Ok, con el B era con el que tenía igual más dudas.
Bueno, a ver. Igual, ¿sabes qué? Después me gustaría que me mandás por mail el código, así lo miro, lo doy Sí, para que, porque dale, ahora no te lo termino de entender. dale, Pero, dale. porque la idea en realidad mía acá era la siguiente. ¿Esto se parece a qué? Ah, sí, lo vi en una clase. Está ahí nomás de ser la densidad de la distribución normal 0,1. Sí, ¿Sí? La densidad de la normal 0,1 en realidad sería 1 sobre raíz de 2pi. Si no fuera la normal 0,1, acá además sería la varianza por e a la menos x cuadrado sobre 2. ¿Sí? sí, sí. Esto sería la densidad. No, obviamente no lo es, esto no lo es porque le falta este, pero bueno, le puedo agregar el raíz de 2pi y ahora sí es la densidad. Sí. Y ahora, esa integral, que es la integral entre 0 y 1 de esto, ¿qué me da? Eh, O sea, si integro, digamos, entre 0 y 1, la función de densidad de la variable x. Que es una- Medio. ¿Cómo? Un medio. No, no es un medio. ¿Pero qué representa? La integral la de... esperanza. No. Es algo que uno suele hacer tampoco que ya se olvida. Yo tengo la función de densidad y hago la integral entre 0 y 1. Es esta área. ¿Qué representa eso? ¿Una qué? No les está saliendo pues se están complicando porque ya uno esto no lo usa, pero es estadística 1 la pregunta. O sea, descomplícanse la cabeza. Es una probabilidad de que valga entre 0 y 1 la variable. Es una probabilidad, ¿sí? Es la probabilidad de que la variable x caiga en este intervalo. ¿Sí? O sea, esto es raíz de 2pi por la probabilidad de que x esté entre 0 y 1. ¿Sí? Obviamente, a ver, acá estamos viendo ejemplos básicos. Obviamente yo puedo calcular esto ahora muy fácil porque en realidad con probability distributions, con una tabla básica de la normal 0,1 o con el R, esto lo calculo facilísimo. Si esto en R sería P norm de 1 menos P norm de 0. ¿Sí? Porque P norm me da las probabilidades acumuladas hasta 1 y hasta 0 si las recto obviamente me dan entre 0 y 1. ¿Sí? Ahora, el ejercicio lo que busca es que usen la ley de los grandes números. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para aproximar una probabilidad usando la ley de los grandes números? Bueno, básicamente la probabilidad se aproxima con la proporción. ¿Sí? La probabilidad la aproximo tomando los 100.000 números que tengo acá, ¿sí? Y calculando qué proporción de esos caen entre 0 y 1. ¿Sí? O sea que básicamente serían, si tomo, si agarro, digamos, básicamente la manera correcta de escribirlo es con la función indicadora, pero básicamente es cantidad de números, o sea, de números de la simulación entre 0 y 1, y lo divido por el total, que en este caso son 100.000, ¿sí? Eso se va, por la ley de los números, va a ser aproximado a la probabilidad de que x esté entre 0 y 1. ¿Se entiende? O sea, ahí la proporción es la que me estima la probabilidad, ¿sí? Técnicamente eso es un promedio, ¿sí? Es un promedio de que, bueno, de ceros y unos, donde 0 indica no estoy no caigo en el intervalo, 1 indica que sí cae en el intervalo, ¿sí? Entonces la suma de esos ceros y unos básicamente me termina dando cuántos de los valores caen en el intervalo. ¿Se entiende? ¿La idea? O sea, es Sí, un sí. promedio y por eso vale la ley de los grandes números. ¿Está claro? Sí. En R si quieren le teníamos un segundo. Y ahora vemos en el B que me decías que tenías algunas dudas. Les comparto. ¿Desapareció R? ¿Apareció R ahí? ¿Se ve? Está cargando. Ah, perdón. Sí. Todavía no.
No, yo ahí lo veo. Bien. Renorm 100.000, no sé, Víctor, no sé, estoy con poca creatividad hoy. Vamos a generar ahí los 100.000 números aleatorios. Y después la idea dijimos que es hacer el promedio de esos números aleatorios, o sea, hacer la proporción de cuántos de esos caen entre 0 y 1. Entonces, como para que quede claro, y también para que lo vea después. Vector que va a tener 100.000 números, ¿sí? Para la distribución normal C1, o sea, en general van a ser números que más o menos van a estar entre menos 3 y 3, menos 4 y 4, o sea, y alguna vez habrá alguno medio alejado, ¿sí? Porque son 100.000, o sea que puede alguna vez ocurrir un valor un poco más extremo, pero básicamente van a estar ahí. No se dejen engañar, por ejemplo, este 6 no es un 6, es un 0,6 porque está por 10 a la menos 1, ¿sí? Entonces lo que me genera en realidad es un nuevo vector, que es un vector de valores lógicos, que es un vector, digamos, lo que yo tengo que hacer es chequear si está entre 0 y 1 o no. La manera de hacerlo es ver si es mayor a 0. ¿Sí? Esto me va a dar verdadero para los que sean positivos y falso para los que sean negativos. ¿Sí? Y también voy a tener que ver en realidad si es menor a 1. ¿Sí? Me va a dar verdadero para los que sean menores a 1 y falso para los que sean mayores a 1. ¿Cómo hago para unir las dos cosas? ¿Cómo hago para juntar, para que me aparezca un vector donde solo aparezcan los que cumplen las dos condiciones? Con el operador lógico de i, ¿sí? el AND, que es el ampersand, el simbolito este. ¿Ok? Fíjense que ahí tengo un valor de ceros y unos. Valor de verdaderos y falsos. ¿Qué son esos verdaderos y falsos? Son verdaderos para los valores que estaban entre 0 y 1, falsos para los que no estaban entre 0 y 1. ¿Estamos hasta ahí? Estos en realidad uno los debería empezar a convertir en ceros y unos porque en realidad yo quiero contar cuántos de estos son verdaderos, ¿sí? Hay muchas maneras de hacer eso, pero lo más simple acá es sumar, ¿sí? Si yo sumo estos verdaderos y falsos, lo que hace dar automáticamente es, como estoy haciendo una operación matemática, es entender esos valores lógicos como numéricos. ¿Cómo entiende los valores lógicos como numéricos? Como ceros y unos. 0 los falsos y 1 los verdaderos. O sea que si yo sumo los valores de este vector, me va a dar básicamente cuántos de estos números están entre 0 y 1. ¿Se entiende? Y si divido por 100.000, o si en vez de sumar hago el promedio, me va a dar la proporción de valores del vector que genera al principio que están entre 0 y 1. Obvio que si yo genero un nuevo vector con nuevos valores aleatorios, no me va a dar el mismo número, pero me da un número parecido. ¿Sí? Y ese no es el valor de la integral, porque, o sea, y eso es una aproximación de la probabilidad de que x esté entre 0 y 1. Si además lo multiplico por raíz de 2pi, que es lo que hemos escrito antes, ahora vuelvo a la pantalla, estos valores se pueden hacer en más pasos, yo estoy como poniendo todo en la misma línea, pero si hago la raíz cuadrada de 2 por pi, pi es número pi en R, a mí me da 0,85, algo así la integral. Sí, da así, va parecido. Existe también integrate en R, que si uno genera la función como función y después le pone integrar, también se puede hacer. Pero igual es un método numérico clásico, digamos. Acá la idea de esta guía es que vean una de las posibles aplicaciones de la simulación, que es esto. ¿Sí? O sea que bueno, esto sería una aproximación. Obvio que la diferencia acá es que si corro de vuelta, cambia el vector, cambia el valor de la aproximación, pero más o menos va a similar. ¿Ok? Veamos el otro. ¿Alguna duda de eso? No. ¿Qué pasa con el otro? El B. En el B tengo... Fíjese que todo esto, el ejercicio es basándose en una normal 0,1. ¿Quiere decir que es la única manera de hacer esto? O sea, si el ejercicio fuera usando simulación aproximar la integral, ¿es la única manera de hacerlo? No. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería el ejercicio si yo empezara, en vez de con normales, porque lo decía el enunciado, si empezara con uniforme 0,1? Ahora voy al B, pero como para que quede claro un poco la idea.
Si yo arrancara de un uniforme 0,1 y quiero calcular este integral, ¿qué puedo hacer? O sea, aproximar ese integral. ¿Qué representa este integral si x es un uniforme 0,1? Y eso va a entender también un poco el que sigue. Pensemos que sí que es un uniforme 0,1, ¿cuál es la función de densidad en el intervalo 0,1? Si es un uniforme 0,1 es algo en el 0,1 y si no, obviamente 0 si fuera del soporte. ¿Cuánto vale la densidad en el 0,1? Si no se acuerdan, vuelvan a las clases de distribución. 1. Pues, 1, ¿no? Exacto, es constante y es la constante que haga que el integral de 1. Bueno, esa constante siempre en general es 1 sobre b menos a. En ese caso esto da 1. Entonces, en realidad yo puedo pensar que acá está la dividida, que hay un 1, y que entonces esto es la integral entre 0 y 1, o en general, lo puedo pensar como es la integral entre menos infinito y más infinito, de e a la menos x cuadrado sobre 2, por la función de densidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como la densidad es esta, en realidad solo termino integrando entre 0 y 1, que es en el soporte, y lo que integre, en ese intervalo la función de densidad vale 1. ¿Estamos de acuerdo en que esto es esto mismo si esa es la función de densidad? ¿Eso está claro? Sí, sí. Y ahora y si lo miro así ahora, ¿qué representa esto para la variable x? Si yo integro en todo entre menos infinito más infinito, la densidad por algo. O sea, si acá dijera, si en vez de decir esto dijera x por la densidad, ¿qué sería? Esto. ¿Eso es qué es? ¿No sería la esperanza? Eso, claro, eso es la esperanza de x, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasaba cuando en vez de decir x decía otra cosa? ¿Qué representaba? Ya no por definición, sino por una propiedad, un teorema que vivimos al principio, que hace uno seguramente, que esto se usa todo el tiempo, es muy importante. O sea, si yo pongo x cuadrado... Sí, te escucho. Si es x cuadrado, es la esperanza de x cuadrado. Claro. ¿Y si es e a la menos x cuadrado sobre 2? La esperanza de eso, supongo. Exacto. Es la esperanza de la variable aleatoria e a la menos x, lo pongo bien en grande porque quede claro que esto es variable aleatoria, x cuadrado sobre 2. Es decir, es la esperanza de una nueva variable aleatoria que podemos llamar y, que es una transformación de la original. Esa era la fórmula que dijimos para calcular la esperanza de una transformación de una variable aleatoria en base a la densidad de la variable original, es decir, sin poder tener que ponerme a buscar la distribución de esta variable. Eso es clase 1. ¿Sí? Entonces, lo que tengo acá que bueno, que yo puedo hacer, decir, bueno, si yo simulo estas y'es, ¿cómo las simulo? Simulando las x y haciéndoles esta cuenta. La ley de los grandes números me dice que el promedio de esas, si yo tengo y1 y n, la simulo, ¿sí? La ley de los grandes números lo que me dice es que el promedio de esas y'es converge en probabilidad a la esperanza y. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿qué tendría que hacer acá? Bueno, generar las uniformes 0,1, generarme las y'es, que simplemente aplicarles esa transformación a los resultados, ¿sí? Y después tomar el promedio. Sí, esa sería la manera. De hecho, podemos chequear rápido que da lo mismo. Lo mismo que tiene un resultado similar. Pero fíjense que el detalle acá, ¿cuál es? Esto lo puedo hacer porque es el uniforme 0,1. ¿Sí? Y puedo meter ese 1. ¿Sí? El ejercicio pedía otra cosa, o sea que no es que tenían que hacer esto porque el ejercicio pedía otra cosa, pero si yo ahora me genero el vector, las uniformes 0,1, ¿sí? Si no, claro, los parámetros por defecto son 0 y 1. Y ahora dijimos algo
un vector, no, le pongo lista, no sé qué, que sea e a la menos eso al cuadrado dividido 2, o sea, hago eso es e a la exponencial, menos el vector al cuadrado, que el vector al cuadrado lo que hace es cada elemento al cuadrado simplemente, y dividido por 2. ¿Sí? Ahí el orden de las operaciones hace que no haga falta paréntesis, pero si tienen dudas, ponen un paréntesis acá, y lo que falta ahí no haría falta, pero si tienen dudas que ponen paréntesis y demás no molesta. Yo hago esa cuenta, y se supone que el promedio, como son muchos, como son 100.000, el promedio de esas IES que hice debería dar parecido, y de hecho da nada peor. A ver por qué. Sigue la cuenta. Uniforme 01. Ahora, ¿por qué? No sé, debo haber corrido algo mal, pero bueno, ahí digo. Sí. Debo haber usado los valores, no debo haber corrido esto y debo haber usado los valores anteriores. Sí, pero da. Sí. ¿Estamos? Sí, o sea, que era similar antes. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo, pero hecho de otra manera. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Y entonces yendo al B, y usando un poco todas estas ideas. Si ahora de vuelta vuelvo a que tengo X, que las X son normales 0, 1. ¿Sí? Y tengo esta integral que va de menos infinito a más infinito, esta sí, la otra no. La otra iba entre 0 y 1, por eso tuvimos que meter toda la probabilidad y de, como el ver si está entre 0 y 1. Y tengo esto. ¿Qué tal Jonathan, que se sumó? ¿Sí? De vuelta, como ahora sí las X son normales 0, 1, ¿qué voy a pensar? ¿Cómo voy a pensar esto? Como una parte de la función de densidad. De la densidad de la normal 0, 1, ¿no? O sea que lo que tengo que hacer obviamente es meter el raíz de 1 sobre la raíz de 2pi, y acá también lo agrego, entonces me queda la raíz de 2pi por la densidad, acá sí, entre menos infinito más infinito, dice el enunciado, de x cuadrado por la densidad de las x, que es la normal 0, 1. ¿Y esto va a representar? La esperanza de x cuadrado. Exacto, sí. Entonces, raíz de 2pi por la esperanza de x cuadrado. ¿Sí? Técnicamente nosotros ya sabemos cómo, o sea, sabemos cómo es la esperanza de x cuadrado. ¿Sí? Porque si es una normal 0, 1, la esperanza de x cuadrado es la varianza, o sea, por la fórmula de la varianza, la fórmula de cálculo de la varianza, digamos. ¿Sí? Bueno, sabemos que si es una normal 0, 1, la esperanza es 0, así que la varianza y la esperanza son lo mismo, y sabemos que la varianza es 1, así que esto en realidad da 1. ¿Sí? Pero en realidad, para llegar a que este resultado es 1, esta es una integral difícil. Difícil en el sentido que no hay una primitiva elemental, digamos, no hay una función elemental que si la derivo me de esto, entonces yo puedo usar Barrow. Eso es lo que suele pasar muchas veces con esta función. Entonces, uno tiene que o buscar otros métodos, que hay otra manera usando coordenadas polares, pero no nos vamos a meter en eso, o podría hacerlo con algún método numérico. Por ejemplo, lo que estábamos viendo con simulación. Entonces, ¿cómo hago para aproximar la esperanza de x cuadrado con x normales 0, 1? Misma idea, ¿sí? Me genero las normales 0, 1, ¿y qué hago para con esos valores aproximar la esperanza de x cuadrado? ¿Cómo aproximo esperanzas usando la ley de los grandes números? Básicamente, ¿qué es lo que dice la ley de los grandes números? La esperanza es el límite de ¿qué? ¿Cuando la n tiende a infinito? Sí. ¿Pero a quién? Acá. ¿Qué cosa se aproxima a la esperanza cuando no tiende a infinito? La sumatoria de las variables. Sí, la media muestral en realidad, o sea, el sumas dividido n. ¿Sí? O sea, esa suma dividido por n, es decir, esa media muestral es lo que tiende a la esperanza.
Entonces lo que tengo que hacer es el promedio de las x al cuadrado, o sea, es esto. Eso tiende a la esperanza x cuadrado, eso es lo que dice los números. ¿Sí? O sea, tengo que elevar al cuadrado y pasarles el promedio. Es el x cuadrado rayado. ¿Se entiende? ¿Entiende la idea? Sí, ahí lo entendí mejor. ¿Sí? O sea, me digo que se puede usar siempre esta misma idea. Si quisiera hacerlo en uniforme 0,1 acá, esto es más complicado, porque es entre menos infinito más infinito. Incluso si quisiera usar cualquier uniforme, aunque no sea la 0,1, estoy complicado porque tengo rango infinito. ¿Sí? ¿Es posible hacerlo con el uniforme acá? Seguramente haciendo algún cambio de variables que haga que los límites se me conviertan en números, digamos, en valores finitos. Así que me quede un intervalo acotado. Pero bueno, sí, pueden jugar con esas cosas si quieren, pero que sería complicarse. ¿Sí? Profesor, ahí yo puedo hacer la restricción de que la función esa es cuando es de 0 a más infinito y si es de, o sea, menor a 0 es 0. ¿Puedo hacer esa diferenciación? ¿Por qué? Por- Porque en el caso de que si yo agarro cualquier valor que me dé desde el menos infinito al 0, existe la posibilidad de que x, cuando agarra el valor 0, se me haga 0 toda la ecuación. Pero solo cuando x te vale 0, se te hace 0. ¿Sí? Y ese x0 tiene la probabilidad de 0 de que tome exactamente ese valor. ¿Sí? Ah, listo. Cuando toma un valor Listo. negativo ya no da 0. Entonces no está bien la separación, digamos. No, lo que sí uno podría darse cuenta en este caso es que esto es una función, se llama una función par. Y como todas las x están al cuadrado, de ahí viene lo de par, que si fuera la cuarta, la sexta sería lo mismo. Si yo meto un valor de x, o el mismo valor, pero con el negativo, o sea, con el signo cambiado, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, en realidad, la integral entre menos infinito y 0 y la integral entre 0 y más infinito da lo mismo. ¿Sí? Como que el gráfico va a ser una función así, simétrica, lo que sea, pero simétrico respecto del eje X, y entonces, perdón, del eje Y, entonces esta área da lo mismo que esta área, porque estoy diciendo, o sea, uno podría decir que es 2 veces esta, y ahí sí podrías trabajar solo de 0 infinito, si te sirviera para algo. Ah, Pero no, digamos, el 0 acá, esto solo vale 0 cuando x vale 0, y eso en realidad, ese punto solo no le agrega nada a la integral porque tiene probabilidad 0. ¿Sí? bien, gracias, profe. Nada. O sea, acá probablemente habría una transformación que haga que esto me dé, pero sería complicarse, ¿sí? Pero bueno, obviamente tampoco le voy a dar cosas que sean imposibles, siempre van a ser siguiendo esta idea. Vamos, comentario que lo aclaro siempre porque ya pasó. Si el ejercicio del examen dice simular 100.000, no sé, uniforme 0,1 y usarlo para aproximar la integral tal, no hagan, ¿sí? Porque no cumple con el enunciado, no hagan, simulo los 100.000 valores y después no los uso y simplemente uso alguna función, que por ejemplo en R la función integrate, ¿sí? Que es para resolver integrales numéricamente, como si fuera usando los métodos que se aprenden en numérico, digamos. No están usando los 100.000 valores que simularon para hacer la integral. ¿Sí? O sea, va a estar bien el resultado, porque va a ser una aproximación de la integral, pero no es el objetivo del ejercicio, obviamente. ¿Sí? Pueden hacerlo para verificar, a ver si coincide o no con lo que simularon, sí, obvio, pero no como resolver el ejercicio usando esto. ¿Estamos de acuerdo? Claro, por las dudas. ¿Algo más de simulación? ¿Alguna otra duda? Todavía no llegué, profe. Estoy bastante atrasado. Me quedé en Markov y estoy tratando de sacar esa parte. Ok, ok. Así que me conecto más que nada para presenciar ahora que puedo, porque Perfecto. ya viene el sprint final. Sí, ya obviamente. Está perfecto. Igual después, antes del final, vamos a tener 1 o 2 clases de consultas para... De hecho, también me lo pidieron del centro de estudiantes, pero yo igual ya lo había planeado, digamos, tener 2 clases de consultas para
porque obviamente de acá al final esto fue un montón de tiempo y seguramente van a haber avanzado más. Así que ahí también habrá tiempo de encontrar algunas cosas más. Yo personalmente creería que de acá a 2 semanas tendría ya listo todos los videos más la lectura. Pero el tema es que necesito contar también, para más o menos tener una idea de la planificación, de qué fecha estima usted que puede llegar a tomar el examen. Mira, eso seguramente no lo voy a decir yo, seguramente lo va a decir la facultad y para organizar, como fue, te digo así fue como fue con el curso de verano. Bueno, conozco el tema porque se acuerda que uno en la reunión le dijo que si necesitaba un ayudante para presenciar, se ofreció. Bueno, soy yo la persona que me ofrecí para ser ayudante. Perfecto. Ahora estoy cursando con usted. Perfecto. Buenísimo. De hecho, no te contesté, creo que el mail. Así que después te lo contesto. Tengo ahí Ajá. cuantos pendientes para contestar. Sí, obviamente está bueno. ¿Qué te iba a decir? El tema es ese. Entonces, seguramente no lo voy a definir yo, pero lo que a mí me habían dicho es que era como temprano a mediados de septiembre. O sea, estaríamos hablando de como mínimo de acá a un mes. ¿Sí? Y cuando estén las fechas más o menos definidas, yo seguramente voy a fijar con 10 días de anticipación un par de clases. ¿Sí? Vamos a tratar también de que sean días que más o menos a los que quieran rendir les queden bien. Así que bueno, eso. Obviamente hay tiempo todavía para ponerse al día, eso voy, mismo para cualquiera que vea después el video, si viene medio atrasado, igual, digamos, hay tiempo para ponerse al día, porque estamos hablando de que como mínimo va a ser dentro de un mes. Y como máximo dentro de 2, porque de hecho me dijeron que en algún momento entre mediados de la segunda mitad de septiembre y la primera de octubre, lo cual es un montón de tiempo igual. Para bien y para mal, digo, o sea, le sirve para ponerse al día, también de queda demasiado lejos y uno se pierde, por eso la idea de dar algunas clases de consultas más cerca de ahí. Genial, genial, me viene al pelo porque me sirve para ir anotando. Por ahora vengo bien con la práctica y con los videos. Me falta un poco de lectura para... Seguí, ponete al día, porque vas a tener otra instancia después para consultas. Y eso además yo no soy muy rápido contestando, ya lo saben, pero me pueden escribir y eventualmente lo charlamos. Ahora por ahí empecé el cuatrimestre y todos vamos a estar con más cosas, pero bueno. Les quería preguntar si el sábado, para una última clase, después vendrán las de consultas al final, pero para una última clase sobre el último tema, pueden. Yo puedo, sí. ¿Sí? ¿A qué hora? Porque tengo materia el sábado. Decime a qué hora tenés. Yo personalmente tengo materia de 9 a 11. De 9 a 11. Puede ser de 11 a 13, o sea, mi idea inicial era de 11 a 13, pero no sé si... Ah, genial. Si es así, me sumo. Y yo puedo, no tengo que el sábado. Ok, perfecto. Yo no tengo nada. Bueno, entonces eso ya quedamos para el resto, para que también, pero digo, lo arreglo con quienes están, obviamente, porque son los que vienen siguiendo más las clases. De 11 a 13 el sábado para una clase sobre el último tema, que son los últimos videos que están subidos, ¿sí? Y la última guía, que tienen, que es la 7, ¿sí? La de procesos ARMA y ARIMA. Solamente vamos a ver, de hecho la guía figura como una versión preliminar, porque justamente no vamos a ver todos los temas, solamente la parte los que figuran ahí en la guía, que son los procesos ARMA. ¿Sí? No son muchos ejercicios en realidad. Así que, digamos, yo sé que bueno, no todos van a llegar, pero después obviamente lo que falte lo charlaremos en las clases de consulta antes del final, pero serían las clases 20-21, ¿sí? Y la guía 7. La guía 7 que creo que figura en una versión, debería decir, versión preliminar o algo así, y debería tener unos 4 o 5 ejercicios, y nada más. ¿Ok? Sí. 3 ejercicios, de hecho. Sí. Así que bueno, eso sería para el sábado. Después, obviamente, todo lo que nos hayan llegado a ver y lo que quede, y lo vemos en las 2 clases que calculo que tendremos antes del final. Sí. No sé si
Bueno, no sé si sobre simulación alguien tiene alguna duda más. Hola. Yo, por lo menos, no. Ok. Bien. Y sobre la 6 y la clase correspondiente de introducción a series de tiempo, que básicamente ahí hicimos un repaso de ecuaciones en diferencias, cuando se usa en vez del operador hacia adelante, digamos, se usa el operador de hacia atrás, el de rezago. Hablamos de esperanza de predictores y de esperanza condicional. No sé si los que llegaron a ver lo que sea, hay alguna duda, porque si no, igual lo dejamos para después. Pero no sé si hay preguntas, las vamos viendo. Yo vi la clase y ahora no tengo dudas, pero no hice la guía. No llegaste a la guía, ok. Entonces, si quieren... Yo, sí. Yo en la guía sí tengo dudas. Bueno. Así también queda grabado. ¿Alguna puntual o es genérico? Con el punto 3, que es el que habla de error cuadrático medio de I. Sí. ¿Cómo hacerlo, digamos? No se escucha. No sé si... ¿Me escucha ahí, profe? Ahí sí, porque se cortaba. Ah. Sí. Sí, el internet, sorry. Sí, no hay problema, el punto 3. Sí. Ahí queda la condición de ortogonalidad, que es la de la esperanza de I menos el predictor de I0 por un predictor es 0. Sí. Bueno, mi duda es, siempre multiplicándose por un predictor, no necesariamente tiene que ser el predictor de I, ¿no? No, básicamente es así. Tenemos un conjunto de predictores de I. ¿Qué es un predictor? Es una variable que yo la pienso como que tal vez me va a dar un valor parecido de la variable I. ¿Sí? Entonces tengo un conjunto de predictores de I. ¿Sí? P. Todos estos son predictores de I. ¿Sí? Y que forman un espacio vectorial. Es decir, es un conjunto que tiene la propiedad de que si sumo dos de estos predictores también está en este conjunto, y si lo multiplico por eso, también está en este conjunto. ¿Sí? De todas maneras, esto puede ser un conjunto bastante arbitrario. Es como cuando en estadística 2 definimos que es un estimador. ¿Sí? Un estimador es cualquier cosa. ¿Sí? Un estimador básico, un estimador de mu es básicamente cualquier cosa que no diga mu. ¿Sí? Sí. Un 8 es un estimador de mu, si quiero. ¿Sí? Porque no dice mu. Entonces, después uno sí le busca como propiedades buenas a eso, para que sea un estimador que tenga sentido usar, pero como definición básica, un estimador es prácticamente cualquier cosa. Acá también, cuando yo digo predictores de I, pueden ser cualquier cosa en realidad, ¿sí? O sea, cualquier variable aleatoria, incluso variables aleatorias constantes. ¿Sí? Entonces, lo importante es el marco en el que yo pongo esto, que es, bueno, yo considero todo un conjunto de posibles predictores para I. ¿Sí? O de predictores para I, de los cuales posiblemente alguno sea bueno. ¿Sí? Y lo pienso y lo elijo de tal manera que tenga estructura de espacio vectorial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si agarro dos que lo sumo, sean un predictor, y que si agarro uno de esos y lo multiplico por una constante, también lo esté considerando. ¿Sí? Por ejemplo, no puede ser que haya una variable x que yo considere como predictor, pero que la variable 3x no la esté considerando como predictor. Eso no debería pasar. ¿Se entiende? Cuando yo elijo un conjunto de predictores arbitrario, pero con esa estructura, vale este teorema, esta propiedad que dice que si el predictor I0, sombrero, o IO, que pertenece acá, ¿sí? Cumple con esto. ¿Sí? Que es la condición de ortogonalidad. Para todos los I sombrero que están acá adentro, incluso para el propio I0 sombrero, ¿no? ¿Sí? Pero cuando lo cumple para todos los que están acá adentro, ¿sí? Entonces este es el óptimo. ¿Se entiende? Sí. O sea, si yo meto uno acá, digamos, pongo acá uno fijo, ¿sí? Y después acá los hago pasar todos, ¿sí? Este lo dejo fijo, y acá hago pasar todos, incluso seguramente va a pasar este también, porque es uno de los del P.
Y si esta cuenta siempre la hago y siempre me da 0, entonces este fijo que metí acá es el óptimo. ¿Se entiende? Si yo pongo uno fijo acá, que para alguno, cuando lo meto acá, la cuenta no me da 0, entonces no es el óptimo. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? ¿Cómo se prueba eso? Haciendo la cuenta de abajo. ¿Sí? La cuenta es que, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener I0 sombrero para ser el óptimo? Su error cuadrático medio tiene que ser menor o igual que el de cualquier otro del conjunto de predictores. Para ser el óptimo entre estos, ¿no? ¿Se entiende? En realidad siempre el predictor óptimo de I es I. ¿Sí? O sea, el óptimo óptimo del universo, digamos. Lo que pasa es que, ¿cuál es el sentido de la teoría de las predicciones? I es una variable que yo no voy a observar. Tengo otra que sí voy a observar, la X llamémosle. Uso esa para tratar de imaginar, para tratar de darme una idea cuánto puede ser el valor de I. Es como cuando uno usa una variable proxy, cuando uso el presupuesto, que es la variable que observo antes, para tratar de predecir o estimar no sé, la actividad, el nivel de actividad, que es una variable que recién voy a conocer mucho después, el valor. ¿Se entiende? Si bien ya ocurrió, pero no la observo. Sí, por eso en general el conjunto de predictores son cosas como, bueno, funciones de otra variable X o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, y O sombrero va a ser el óptimo si su error cuadrático medio es menor o igual que el de cualquier otro para todos los I sombrero del conjunto de predictores. ¿Sí? ¿Y cómo se prueba eso? Viendo la desigualdad esa de abajo, uno tiene que el error cuadrático medio es la esperanza de I menos I sombrero al cuadrado, ¿sí? Es decir, la esperanza de la variable menos su predictor al cuadrado. ¿Y qué hago? Como yo creo que aparezca algo con el I0 sombrero, lo que hago es lo sumo y lo resto, que es algo bastante típico. Resto el I sombrero, lo sumo. Eso llega desde ahí. Bueno. Y todo eso al cuadrado. Y básicamente me termina, vuelvo a escribir al principio para que quede claro. ¿Qué me queda? Que el error cuadrático medio de I es, y acá hago la cuadrática, ¿sí? Perdón, el cuadrado de binomio, me va a quedar la esperanza de este al cuadrado, más la esperanza de esto al cuadrado, o sea, de I sombrero 0 menos I sombrero al cuadrado, más 2 veces, ¿sí? Más 2 veces la esperanza de esto por esto, ¿sí? O sea, eso es bueno. El cuadrado de binomio. ¿Sí? Entonces, ¿estamos? Sí. Y ahora, básicamente, lo que me queda es que este vale 0, les dejo para que piensen por qué. Sí, después cualquier cosa en la próxima lo charlamos. Por eso me digo que pasa siempre en estas cuentas acá. Es que en muchos contextos se repiten en estadística, que le sumo y le resto, me queda el cuadrado, o el cuadrado me queda un término que sobra, ese término después termina siendo 0. Entonces, después piensen por qué da 0. Y lo que me queda entonces es que el error cuadrático medio de I es igual a, o sea, si desaparece, es igual a esto, ¿sí? Que es el error cuadrático medio, que es I menos el I0 sombrero, es el error cuadrático medio de I0. ¿Sí? Y esto, no sé qué es, porque no es I menos, o sea, este es el error cuadrático medio para predecir, ahí al sumo podría ser el error cuadrático medio para predecir al predictor, pero digo, no sé qué es. Es una aleatoria, es la esperanza una aleatoria. Lo que sí es importante es que esto
es algo, ¿sí? Un número, que ¿cómo es? Es la esperanza de una variable que está al cuadrado. Si la variable está al cuadrado, la variable solo va a tomar valores positivos, o cero. Así que su esperanza va a ser positiva. Es decir, yo tengo una variable que toda su soporte o su rango está todo metido acá adentro, obviamente la esperanza me va a dar un número positivo. O cero en un caso extremo. ¿Sí? O sea que este algo de acá es algo mayor o igual a cero. ¿Sí? Y si ese es algo mayor o igual a cero, el error cuadrático medio de I0 más algo mayor o igual a cero es mayor o igual que el error cuadrático medio de I0. ¿Se entiende? Que provee que el error cuadrático medio de I, de cualquier I, es mayor o igual que el error cuadrático medio de I0, son temas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que falta acá? Ese pasito de... Lo voy a comentar porque no es tan obvio. Lo que falta es este pasito de probar que esto, ¿sí? La esperanza de I sombrero, no, de I menos I sombrero, I menos I0 sombrero, por I0 sombrero menos I sombrero, da cero. ¿Sí? ¿Por qué da cero? Por la condición de ortogonalidad. Es decir, da cero si yo asumo que I0 sombrero cumple la condición de ortogonalidad. Porque fíjense, igual sé que es medio pesado esto, o sea, después piénsenlo bien y cuando lo hablamos la próxima, pero se los dejo como para tener la idea. Hasta acá viene igual, ¿no? Esperanza de I menos I0 sombrero. ¿Sí? Sí, sí. Lo que debería venir acá, para poder usar la condición de ortogonalidad, es ¿qué cosa? ¿Un qué? El I sombrero, pero eso también es un predictor por el espacio. Claro, o sea, un predictor cualquiera, ¿no? Del espacio. Bueno, como I sombrero es un predictor, y I0 sombrero es un predictor, y el conjunto de predictores es un espacio vectorial, este menos este también es un predictor, y entonces este es uno de los tantos y sombreros que voy a meter y con los que va a dar cero. O sea, que entonces, por la condición de ortogonalidad, cero. ¿Se entiende? Ese es el paso que me justifica que ese término se me va y entonces me queda así, y entonces esto es mayor o igual que el error cuadrático medio de cero. Esa es como la justificación. ¿Vamos? Es medio rebuscado al principio, pero bueno, funciona. Es más, lo más complicado creo que es entender qué significa este conjunto de predictores. ¿Sí? Nada, es lo mismo que cuando se dice como un conjunto de estimadores. Estimador puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Después puede haber buenos estimadores y malos estimadores. Con los predictores pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estimador y predictor? Los estimadores son, digamos, los estimadores son para estimar parámetros. ¿Sí? Los predictores son para estimar, entre comillas, el valor que toma una variable aleatoria. El valor que toma una variable aleatoria una vez que se realiza el experimento aleatorio. Y en general se basa en la idea de que, incluso si ya ocurrió el experimento aleatorio, que por ejemplo para el ejemplo que yo decía del presupuesto y eso, ¿qué quiere decir que haya ocurrido? Bueno, que ya, qué sé yo, que terminó el año, ¿sí? El año terminó, con lo cual el nivel de actividad, qué sé yo, el PBI de todo el año es un valor que está dado, ¿sí? O incluso, si quieren, el valor que va a medir el INDEC es un valor que está dado. El presupuesto también, ¿sí? Esas dos variables aleatorias que al principio de año eran variables aleatorias, al 1 de enero del año siguiente, dejaron de ser variables aleatorias y toman un valor numérico. La diferencia es que yo el resultado del valor numérico que toman una de esas variables lo puedo observar, el otro no. Entonces, uso la observación de este para tratar de estimar el otro valor. ¿Se entiende? Esa es como un poco la diferencia entre estimador y predictor. ¿Sí? El estimador es para parámetros, el predictor es para variables aleatorias. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de eso?
¿Alguna otra pregunta de esta IA? Perdón, ¿no? Ahora, el inverso. Va, más que nada con las raíces complejas. Con las reales no tengo problema. ¿Qué cosa con las raíces complejas? ¿Cómo es que lo vas a O solucionar? sea, claro, porque yo en el B saqué las raíces todo, pero cuando en la raíz real la expreso como a la inversa. Claro. Y después, cuando en las complejas sacaste el módulo y el argumento, ¿el módulo también se pone inverso? Claro, el tema es que vos tenés que poner la inversa, ¿sí? Pero, ¿cuál es la inversa de un número complejo? Bueno, si lo pensás, en la solución de las ecuaciones en diferencia siempre lo que se usaba era el módulo y el argumento, ¿sí? O sea, el módulo y el ángulo. Que eso iba dentro del seno y el coseno. La inversa, el módulo, o sea, cuando vos haces el módulo de lo inverso de un número complejo, ¿sí? Z, es 1 sobre el módulo. O sea que sí, el módulo lo invertís. Y el ángulo, yo le llamo argumento así, pero sería el ángulo, digamos, que forma con el semieje X positivo. El argumento del inverso, ¿sí? Es, no creo que lo digo, es el que cambia de signo. A ver, sí. Sí, porque tiene que darnos, sí. Es menos el argumento. ¿Sí? Esa es como la propiedad. Pero, ¿qué pasa? Ese argumento, ¿en qué parte de la solución no lo escribo? O sea, en uno vas a tener que poner así, uno sobre, ponerle que tu complejo es z igual, qué sé yo, 1 más i, ¿sí? Que tiene módulo de z igual a la cuadrada de 2 y argumento z es pi sobre 4, porque si haces el grafiquito enseguida sale porque es 1 i de 45 grados, digamos, así que es pi sobre 4. Cuando uno escribe, si esto fuera la raíz para la ecuación para adelante, ¿cómo se escribe la solución? O sea, en el caso normal, en matemática. El módulo elevado a la t, O sea, raíz de 2 a la t, va la variable, por, y después multiplicar claro, por una constante coseno de pi sobre 4 y más sí. C2 por seno de pi sobre 4, ¿no? Esa sería la solución que normalmente escribo. Pero acá viene una arbitrariedad que en realidad es la siguiente. En realidad, si vos tenés una raíz es 1 más i, y los coeficientes eran complejos, también 1 menos i en realidad va a ser una raíz. ¿Sí? Sí, sí. Y 1 menos i, el módulo es raíz de 2 también, pero el argumento es menos pi sobre 4. ¿Por qué no pongo menos pi sobre 4 acá? Bueno, en general por comodidad de no andar escribiendo un menos de más, pero tranquilamente podría ponerlo y esto también van a ser todas las soluciones. En realidad poner un menos adentro del coseno es lo mismo que no ponerlo, porque coseno de algo y de menos algo es lo mismo. Y el seno sí me va a cambiar el signo, pero en realidad no pasa nada, porque sí voy a seguir representando las mismas soluciones. Obvio, lo que yo obtenía para C1 igual a 1 y C2 igual a 1, ahora lo obtendría para C1 igual a 1 y C2 igual a menos 1. O sea que cuando haga menos 1 me da lo mismo, pero sigue siendo solución para algún par de valores de las constantes. ¿Sí? Entonces, como está esa arbitrariedad, acá que al invertir me cambie el signo no pasa nada. Es decir, ¿cómo va a ser la solución si estas fueran, en vez de ser las raíces escritas con el operador forward, si son las raíces escritas con los operadores hacia atrás? Bueno, va a ser simplemente 1 sobre raíz de 2 a la t por C1 coseno de pi sobre 4, o sea, lo mismo, más C2 seno de pi sobre 4. O sea, queda igual. Si lo que cambio es hago es invertir el módulo. ¿Está claro eso? Sí, sí, está bien. Buenísimo. ¿Algo más de esto? ¿Estaría? Si no, obvio que... Yo tenía duda con eso, nada más. Okay. ¿Alguien más? Bueno, no sé si el resto llegó. Coso me dijo que no. Pero bueno, si no, igual el sábado me dice. ¿Sí? O sea, quedarían 2 clases teóricas para ver y una guía.
medida corta, son 3 ejercicios nada más. Con eso, hasta ahí es donde lo que vamos a ver y lo que va a entrar en el final. ¿Sí? Mi idea entonces sería, el sábado hacemos una última clase para que así quien ya terminó de ver todo pueda medio que cerrarlo antes de después volver a abrirlo para el final. Y de todas maneras ahí yo les digo más o menos, si quieren, voy a tratar de ver de averiguar un poco sobre la fecha del final, a ver si ahí podemos fijar alguna fecha ya para que sepan cuándo podemos hacer esas otras 2 clases de consultas. ¿Sí? Además así, bueno, también tenemos todo tiempo yo también, ustedes, para organizarnos al principio del cuatrimestre, y eso que también al principio es medio un caos. Estamos. No sé, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos vemos el sábado. No. Yo no. ¿No? Bueno, Lo veo el sábado. nos vemos el sábado, bueno, perfecto. Sí, posiblemente el sábado sí ya le haga alguna pregunta de algún tema. Dale, bárbaro. Bueno, después igual subo la clase. Nos vemos el sábado a las 11 entonces. 11 y monedas. ¿Ok? Muy bien. Buenísimo. Tenga un buen día, profesor. Que andes bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Bien el arranque bien con el Chau, chau. Gracias. Gracias, igualmente. Nos vemos.